¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Estamos iniciando nuestra edición de día viernes, 8:09 y vamos a comenzar de inmediato con la revisión de los temas para el día de hoy. Y con un dato bien importante que afecta directamente a los consumidores, a los presupuestos domésticos también, tiene que ver con los créditos de consumo, en un contexto donde el Banco Central ha ido subiendo las tasas de manera bien agresiva en el último año y medio. Las tasas de interés de los créditos de consumo también han ido consecuentemente al alza. El tema es que alcanzaron su mayor nivel en más de 9 años, de acuerdo a los datos del Banco Central, que va monitoreando semana a semana los datos de las tasas de interés de créditos hipotecarios y de consumo en el mercado. Bueno, promediaron 31,69%. Ese es el nivel al que ha llegado la tasa de interés en la semana del 15 de febrero recientemente pasado. La semana previa, antes del 15 de febrero, había un nivel de 27,64% y la semana anterior a esa un 31,22%. Es decir, ha registrado, como les contábamos, su nivel más alto en 15 días, subió hasta 31,69% de tasa como referencia anual y eso es el nivel más alto desde el año 2013, desde agosto de 2013 que no se veían niveles similares. No es una sorpresa, como decíamos, porque el Banco Central ha ido subiendo de manera sostenida la tasa de política monetaria hasta llegar a un 11,25%, que es el nivel que tiene hoy, y luego vendrían algunos recortes, pero no se ve con claridad que eso vaya a ocurrir muy pronto, de acuerdo a las distintas encuestas de mercado. De todas maneras, este es el objetivo que tiene el Banco Central, precisamente, con la idea de frenar la inflación y de empezar a revertir ese proceso de altos precios. Lo que se busca es generar un freno de mano también para el consumo, y lo hace por la vía del encarecimiento del dinero. En el caso de los créditos hipotecarios, en tanto, las tasas promediaron un 4,32% en la semana terminada el 15 de febrero. Bien, y vamos a ir a otro tema porque se acerca marzo, con eso se retoma la actividad en el Congreso y hay un tema que va a captar toda la atención, sobre todo del Ministerio de Hacienda, a partir de esa fecha. Tiene que ver con la reforma tributaria. Y ese proceso que ya ha ido avanzando en la Cámara de Diputados, de hecho, recordemos, se aprobó en la Comisión de Hacienda y ahora quedó en manos de la Sala de la Cámara. Bueno, va a incorporar una serie de negociaciones y de acercamientos con la oposición. Es en ese contexto que el gremio empresarial, a través de la CPC, ha levantado una alternativa. De acuerdo a lo que recoge Pulso en su edición del día de hoy, propuso como una alternativa al impuesto al patrimonio que se suba en un punto porcentual el impuesto que pagan hoy día las empresas. Recordemos que el impuesto al patrimonio es uno de los grandes instrumentos que está presentando el gobierno en su reforma tributaria, uno de los más novedosos también, no se ha aplicado hasta ahora en nuestro país, y lo que busca es recaudar cerca de medio punto del PIB, o sea, algo así como 1.500 millones de dólares al año para aquellas personas que tienen una fortuna superior a los 45 millones de dólares. Ese es el impuesto al patrimonio que contempla esta reforma. Lo que plantea Ricardo Meves, que es el presidente de la CPC, es que se reemplace el impuesto al patrimonio por un alza de un punto al impuesto de las grandes empresas, y sostuvo, de acuerdo a lo que registra Pulso el día de hoy, es que se lo han esbozado ya al ministro Mario Marcel. Los equipos técnicos están realizando los cálculos de cuánto es lo que se recaudaría por esa vía y de esa forma presentarlo formalmente a Hacienda. Y lo que plantea también Meves, que tuvo una reunión de hecho esta semana con el ministro Marcel, es que cuando comience la discusión se pueda hacer la presentación junto a otras propuestas que está trabajando la CPC. Es una discusión interesante porque hasta ahora no se había planteado esta idea, que las empresas paguen un poco más y así evitar este impuesto al patrimonio. Quienes critican la idea de establecer un impuesto al patrimonio van por dos líneas. Una, que en la experiencia internacional no ha dado tantos resultados y algunos países han decidido echar pie atrás en este tipo de iniciativas, pero por otra parte también que puede ser un instrumento que termine ahuyentando la inversión en la medida que esos flujos y ese patrimonio pueda salir del país. Esos son los dos puntos principales. Hay otro tema bien relevante también y que tiene que ver cómo se va a planificar esta discusión tributaria. Recordemos que está el royalty en el Senado también, mucho más avanzado, por cierto, que la reforma tributaria. Ya surgen voces, sobre todo desde la oposición y en el mismo gobierno están abiertos a esa idea de avanzar en el trámite legislativo en paralelo, discutiendo ambas cosas, dado el efecto recaudatorio que tienen los dos proyectos.
Bien, y vamos a ir a otro tema, porque mientras el gobierno está avanzando en esta idea de una reforma tributaria, también tiene en mente avanzar en la agenda de productividad. Recordemos que hace algunas semanas presentó este documento que establece más de 40 medidas para avanzar en esta materia. Pues bien, hay novedades respecto a esto también, porque la Comisión Nacional de Productividad anunció que va a realizar un estudio para analizar los permisos sectoriales que son prioritarios para invertir. ¿Qué significa esto? Que van a tratar de detectar la priorización de una serie de permisos que hoy día cualquier empresa necesita para poder comenzar un proceso de inversión. Recordemos que ya hubo un estudio previo el año 2019 y que se identificaban 400 permisos únicos necesarios para llevar a cabo inversiones, por ejemplo, en la minería, en la construcción o en la energía. Y evidentemente que todo eso hace mucho más lento y tedioso el proceso de inversión, más largo también, más costoso y en definitiva resulta ser una traba desde el punto de vista del proceso de inversión. Con ese objetivo entonces es que la Comisión Nacional va a profundizar el análisis, se va a enfocar en más allá de estos 23 permisos que son los clave para poder llevar adelante la inversión y de esa manera entonces hacer una serie de sugerencias desde el punto de vista legislativo o normativo para poder cambiarlo y agilizar los procesos de inversión en nuestro país por la vía, por ejemplo, de eliminar algunos de estos permisos o generar algún tipo de proceso más expedito por las vías únicas. Escuchemos qué fue lo que dijo el secretario general de la Comisión, Rodrigo Krell, respecto al trabajo que van a desarrollar. La CNP ha detectado un deterioro en la tendencia de la productividad en Chile, una desaceleración y un estancamiento sostenido en los últimos 20 años. Y una de las razones de ello es que la tramitación de los permisos necesarios para realizar proyectos de inversión es ineficiente, es poco previsible e inestable. El estudio tiene como objetivo revisar y analizar permisos sectoriales prioritarios para la inversión y de esa forma encontrar espacios de mejora que permitan entregar recomendaciones para avanzar hacia un sistema de tramitación de permisos más eficiente, previsible y estable. Bien, vamos a ir a otro tema. La CMPC hizo una actualización esta semana por vía oficial de los efectos que ha generado los incendios forestales en sus propias instalaciones, en sus activos, y ya estima más de 56 millones de dólares en daños producidos por las llamas en el sur de nuestro país, en las distintas plantaciones que tiene precisamente la empresa forestal allá en las regiones afectadas. En esta actualización, la CMPC básicamente ha aumentado el nivel en el catastro que han hecho de superficie que se ha visto afectada por las llamas. El 7 de febrero planteaban que habían sido cerca de 10.000 hectáreas afectadas por los incendios. Ahora el nivel de daño en términos de superficie llega a 22.500 hectáreas, de acuerdo a este documento que enviaron a la Comisión para el Mercado Financiero. Lo que plantea CMPC es que ha debido combatir 95 incendios en sus predios, solo considerando los ocurridos desde el 7 de febrero hasta la fecha, que en promedio se han generado 6 nuevos siniestros en las últimas 2 semanas diarios. 6 incendios nuevos diarios. Y eso es lo que está entonces generando una estimación, porque es hasta ahora un trabajo preliminar, de 56 millones de dólares en sus predios de la empresa. Recordemos que además la compañía, a través de su gerente general Francisco Ruiz Tagle, ha denunciado una red de ataque de incendios a los predios de la compañía, de particulares e incluso amenazas también a brigadistas de la empresa. Bien, y vamos a ir a otro tema, porque el Ministerio de Hacienda ayer dio a conocer el avance de una propuesta, un proceso bien interesante. El Estado de Chile va a contratar un seguro contra terremotos. Es un trabajo bien interesante porque resulta inédito también generar un proceso de este tipo. Lo que plantea este trabajo, que se ha desarrollado junto al Banco Mundial, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para diseñar este tipo de seguros que permitan a Chile entonces cubrirse de alguna manera ante la eventualidad de una catástrofe con un terremoto de gran magnitud. Esta cobertura, dice el comunicado del Ministerio de Hacienda, permitiría a Chile recibir pagos ante la ocurrencia de determinados eventos sísmicos. No cualquier sismo, por supuesto, que son frecuentes acá en Chile, sino alguno de alto impacto. No se detalla cuál sería el umbral, pero por ejemplo, si es que se superara un determinado nivel en magnitud Richter, se activaría entonces este seguro que permitiría cubrir los eventuales daños. Y todo esto tiene como principal objetivo generar una mejora en el manejo de los riesgos por parte del Estado,
porque evidentemente que los daños que genera un terremoto pueden ser muy significativos desde el punto de vista de la inversión fiscal que se requiere para poder recuperar los miles de millones de dólares asociados. Permitiría entonces cubrirse de esos riesgos y por otra parte también evitar un deterioro de la deuda pública de Chile. El documento señala que en junio del año pasado comenzaron estos estudios y que la estrategia incluye el manejo financiero de las catástrofes en distintos niveles. Vamos a ver cuál es el detalle más adelante cuando ya se concrete la contratación de este seguro contra terremotos. 8:20, nos vamos a ir a la pausa, seguimos con más de Agenda Económica. Bien, estamos de regreso, estamos a día viernes cerrando la semana, se nos va el mes de febrero también, buen momento para hacer un análisis de lo que está ocurriendo en los mercados con algunas noticias importantes esta semana, con fechas simbólicas como la de hoy cuando se cumple un año ya de la guerra en Ucrania. Conversamos de estos temas junto a Ricardo Bustamante, es jefe de estudios de trading de Capitaria. Gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Sebastián? Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Ricardo, partamos analizando lo que ha ocurrido esta semana. ¿Cómo va cerrando el mes de febrero desde el punto de vista de los mercados? Esta semana tuvimos algunas novedades importantes en Estados Unidos, por ejemplo, y otros datos macro. Efectivamente, Estados Unidos sigue marcando la pauta con respecto a lo que son las noticias económicas, considerando de que su Banco Central está en un proceso de alza de tasas que pareciera que está llegando a su fin, pero que aún no hay señales claras de cuándo va a finalizar. Y esta situación de mayores alzas de tasas, e incluso vimos que las últimas minutas de la última reunión de la Fed dejan bastante en claro que van a seguir subiendo los tipos de interés para luchar contra la inflación, debería seguir generando una apreciación del dólar a nivel generalizado y por supuesto con impactos en nuestro país, considerando que a medida que hay mayor tasa de interés hay menor acceso al dinero en Estados Unidos y Eso implica que hay un exceso de demanda de dólares precisamente. Interesante eso, Ricardo, porque habíamos visto en su momento el dólar acá en Chile bajando, el tipo de cambio estaba por debajo de los 7.90 en algún momento. Ayer vimos un repunte fuerte, o sea, ya tocó el piso el precio del dólar acá en Chile y empieza a subir nuevamente. Lamentablemente es bastante probable que esos 780 y ligeramente bajo los 780 pesos que vimos hace algunas semanas atrás ya hayan quedado atrás. Y por algo bastante sencillo, porque tenemos esta Reserva Federal que estaría subiendo la tasa de interés, tenemos un precio del cobre que ha estado corrigiendo fuertemente, también con un impacto de la Reserva Federal y también por otras situaciones que se han vivido especialmente en China. Y por respecto de la situación de la Fed, un incremento de la tasa de interés de Estados Unidos y también de otros países europeos, por ejemplo, en la zona euro está teniendo también incremento de tasa de interés, Reino Unido también sigue con incremento de tasas, todo eso desincentiva el consumo y la inversión y genera un impacto negativo en la actividad económica. ¿Cuál es el problema de ello? Que el cobre es un activo tremendamente cíclico y cuando el ciclo económico se ve desfavorable, tiende a caer el precio del cobre. Por lo tanto, esta situación viene muy de la mano de las decisiones de tasas que están teniendo los grandes bancos centrales del mundo y a medida que baja el cobre se genera un menor ingreso de dólares en nuestro país y ese escenario también genera que el dólar suba por un exceso de demanda. Todo lo que implica escasez genera alzas en los precios del activo, en este caso precisamente del dólar. Interesante eso también pensando en que el año había partido con algo más de optimismo en los mercados, ¿o no, Ricardo? ¿Cómo cerró febrero al final desde ese punto de vista las bolsas, por ejemplo? Sí, el optimismo que vimos a comienzos de febrero, la verdad desde comienzos de año hemos visto un renovado optimismo en los mercados financieros a nivel internacional, se ha dado porque la inflación en Estados Unidos ha venido cayendo y viene cayendo fuertemente. Después de estar sobre el 9% a mediados del 2022, estamos ligeramente sobre el 6% en el último dato de enero, que es una caída bastante importante. Pero hay una segunda derivada, Sebastián, que no muchos están analizando, y es que ese 6% de inflación, sobre el 6% de inflación que tiene Estados Unidos hoy en día, sigue siendo muy elevado para la principal economía del mundo, que tiene un objetivo inflacionario del 2%. Por lo tanto,
esto seguiría incentivando a que el Banco Central de Estados Unidos, que la Reserva Federal, mantenga este proceso de alza de tasas, porque lo primero que tiene que monitorear un Banco Central es mantener la inflación controlada. Después vienen otras aristas, cómo apoyar a la economía, cómo buscar los pagos internos y externos, pero su principal foco es mantener la inflación controlada. Y bajo ese punto de vista, la inflación no está controlada, está cediendo, sí, pero está lejos de estar controlada, e incluso la misma Reserva Federal ha dicho que probablemente para el 2025 recién vamos a tener una inflación que alcance el objetivo que ellos tienen precisamente como Banco Central. Bueno, y cuesta leer a veces las señales de los mercados porque por un lado vemos que la inflación está cediendo, quizás no a la velocidad que todos esperarían, pero podría ir cediendo, dando algunas buenas noticias. Y por otro lado vemos que el mercado laboral, por ejemplo, en Estados Unidos está muy activo, muy fuerte, con números que fueron sorpresivos la semana pasada. Y uno a primera vista podría interpretar todo eso como un buen escenario. Aún así, el Banco Central de Estados Unidos sigue siendo bien cauto. ¿Qué es lo que miran más los mercados? ¿Lo que hace el Banco Central con la tasa o esos datos macro específicos, Ricardo? Es una tremenda pregunta, Sebastián, porque son dos aristas que hoy en día hay que separarlas. La inflación tiene que ver mucho con qué va a hacer el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, y el proceso de alza de tasas. Pero por otra parte, los datos económicos fuera de la inflación nos pueden revelar qué tan severa puede ser la recesión en Estados Unidos o si es que efectivamente va a haber recesión en Estados Unidos durante este año. Con la situación del empleo es bien particular porque los datos sorprendieron en su última lectura y una sorpresa bastante elevada. Fue una mejora muy superior a lo que se estaba esperando para el mercado, pero hay que considerar un efecto que generalmente es una mala señal. El mayor crecimiento de empleo se dio por empleo de cuenta propia, y eso sucede generalmente cuando hay despidos o cuando hay una disminución de la fuerza laboral más tradicional de los que son dependientes, y ahí tienen que empezar a reinventarse las personas. Y se viene la parte de hacer, por ejemplo, estos viajes en empresas de vehículos compartidos, se genera también lo que son los deliveries, y todo esto que son empleos por cuenta propia que se consideran para la medición, empiezan a aumentar, pero que no implica que significativamente la economía estadounidense esté sólida. De hecho, sería más una señal negativa que una señal positiva pensando para los mercados internacionales. Ricardo, nos quedan pocos segundos, pero quería hacerte una última pregunta en relación a la fecha aniversario hoy de un año ya desde la guerra en Ucrania. Hace un año, cuando comenzó este conflicto, se veía una guerra de corto plazo, eran los planes que tenía Rusia por lo menos, pero esto ahora ha cambiado completamente y vemos un escenario de largo plazo. ¿Cuánto empieza a pesar entonces el conflicto ahí en Ucrania, la guerra tras la invasión rusa, en los mercados después de un año de jugado? Tuvo un impacto muy fuerte un año atrás. Hoy día, ¿cómo ves tú ese escenario? El escenario actual, Sebastián, es que estamos en una situación en que nuevamente la incertidumbre ha tenido un incremento importante, ya que se había salido Rusia de este tratado de armas nucleares, de no generar mayores pruebas con armas nucleares, ya que se haya salido de este tratado precisamente es una gota de incertidumbre adicional. Y esa mayor incertidumbre podría volver a generar alzas en el precio del petróleo. ¿Por qué menciono el petróleo? Porque Rusia es el principal exportador al viejo continente, a Europa, de petróleo, y es de los principales exportadores y productores del mundo. Por lo tanto, si es que hay sanciones contra Rusia nuevamente, que ya vimos hace un año atrás por este escenario de conflicto, deberíamos ver un nuevo incremento en el precio del petróleo. ¿Qué es lo negativo de esto? Que a medida que sube el petróleo, se genera un incremento en inflación generalizada, porque el petróleo se utiliza tanto para el transporte de los... pongamos solamente el ejemplo de Chile, lo que es el transporte de frutas, verduras, de todo lo que es la agricultura y el ganado a lo largo del país. Si hay un mayor precio de los combustibles, se va a generar una mayor inflación, y eso sucede a nivel mundial. Por lo tanto, si vemos que el petróleo vuelva a subir por este incremento nuevamente de las tensiones, deberíamos ver que la inflación tenga un incremento adicional, y eso va a seguir generando que los bancos centrales mantengan un proceso de alza de tasas, lo que sigue siendo alcista para el dólar, sigue siendo bajista para la renta variable a nivel internacional. Bien. Y también va a golpear a materias primas, especialmente las más cíclicas como el precio del cobre. Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo esta mañana, muy amable. Gracias por la invitación, Sebastián, que tenga buen día. Igualmente, chao. 8:31 minutos, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En minutos comenzamos Noticias Express aquí en CNN.